Lupa Universate. La lucha contra enfermedades tropicales como el mal de Chagas sigue siendo un desafío global en materia de salud pública. Originario de América Latina, el mal de Chagas es transmitido por el insecto conocido como chipo y puede acarrear consecuencias devastadoras si no se detecta y trata oportunamente. A pesar de su impacto significativo en la salud de las comunidades, el mal de Chagas sigue siendo subestimado y subdiagnosticado en muchas regiones. ¿En qué situación está Venezuela y qué medidas de prevención se deben tomar para evitar esta enfermedad? Sobre este tema conversaremos en Universate con la profesora Belkis Yolea Alarcón de Noya, médico cirujano, doctora en parasitología médica, docente investigadora y directora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Un gusto recibirla nuevamente en nuestro programa, doctora. Bienvenida a Universate. Muchas gracias a los dos por esta invitación y por darme la oportunidad de visualizar tanto a la enfermedad de Chagas, que es el objetivo primario de esta entrevista, como al Instituto de Medicina Tropical. Profesora, vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cuál es la situación actual del mal de Chagas en Venezuela y cuáles son las áreas geográficas más afectadas por esta enfermedad? Bien, fíjense, Venezuela ha sido siempre un país endémico de la enfermedad de Chagas y las zonas más afectadas son los pies de montes andinos, ¿verdad? Y algunas zonas del oriente del país. Originalmente estaba allí, pero hoy en día se han encontrado los vectores, que son triatominos, llamados comúnmente chipo, prácticamente en cualquier entidad federal del país, incluyendo Amazonas y la isla de Margarita. Cuando ustedes me preguntan cuál es la situación actual, realmente en este momento no tenemos la cifra producto de las encuestas serológicas que se hacían en el pasado. Y nos hemos propuesto, los pocos investigadores que quedamos trabajando en comunidades, ¿verdad?, hacer algunos levantamientos en algunas comunidades que sabemos que están afectadas y que sabemos que hay muchos triatominos vectores alrededor. Profesora, ¿cuáles son los síntomas que nos indican que pudiéramos estar padeciendo de mal de Chagas y cuáles son los métodos más efectivos que se utilizan para detectar esta enfermedad en sus etapas tempranas? Bueno, me estás pidiendo una clase completa, pero me encanta que lo tengan tan claro. Fíjense, la enfermedad de Chagas tiene, o mejor dicho, el parásito Trypanosoma cruzi, tiene diferentes estrategias para sus mecanismos de transmisión. Todo el mundo se recuerda que cuando un chipo pica a una persona le crea un nodulito en el sitio de la picadura, ¿verdad? Porque no solamente es la picadura del vector, que puede ser igual que la picadura de un insecto, sino que además si está infectado el vector, pasan los Trypanosomas cruzi a la herida después que ha sido contaminada con las heces del vector y allí empiezan a crecer como una primera estación. Pero resulta que hay otro mecanismo muy importante que es la contaminación oral. La infección oral, producto de la contaminación por las heces o los chipos completos infectados que caen en las comidas. Es el ejemplo que sucedió en Venezuela en 2007, que fue nuestro primer gran brote de infección oral que ocurrió en la escuela de Chacao. Ustedes eran pequeños, a lo mejor no se recuerdan, y un segundo gran brote que ocurrió en la población del litoral central, en la población de Chichirivichi de la Costa. Fuera de esos dos grandes brotes de casos agudos de enfermedad de Chagas, hemos tenido otros de transmisión oral, sobre todo uno en Falcón y varios en los Andes, especialmente en Mérida y el estado Táchira. Ahí ustedes tienen la parte vectorial de la transmisión. Sin embargo, hay otras maneras de transmisión de la madre al hijo, ¿verdad?, a través de las transfusiones de sangre, pero también por trasplantes de órganos al receptor del órgano infectado en este caso. Profesora, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para concienciar a la población sobre los riesgos del mal de Chagas y fomentar la búsqueda temprana de atención médica? Sí, fíjense, una de las cosas, ya más o menos les abrí para la parte, digamos, de la picadura rayita contaminación de la herida, ¿verdad? Que la gente reconoce al chipo, lo puede encontrar en la cama y dice, este animal me picó, porque además está lleno de sangre, ¿verdad? Esa es la infección, digamos, de escopeta pum.
cuando ese parásito llega al ojo, hay como una conjuntivitis, entre comillas, de un solo ojo. Entonces, eso, y especialmente en los niños, es el contacto en la mucosa. Pero la infección oral es mucho más difícil de descubrir. Y uno de los síntomas cruciales es el edema, la hinchazón de la cara, con fiebre prolongada y con afección cardíaca, especialmente miocarditis. Toda miocarditis, todo derrame pericárdico en un niño debe alertar a los pediatras y cardiólogos a buscar enfermedad de Chagas. Fíjate que estamos presentando un cuadro clínico un poco diferente. Ya cuando el paciente supera esta primera etapa, entonces viene una fase crónica que se descubre ya en el proceso de cronicidad de la infección, donde crece el corazón, produciendo lo que llamamos en medicina la cardiomegalia y problemas del ritmo cardíaco. Ya ese paciente a esta altura ya tiene una afección prácticamente irreversible. Ustedes están escuchando Universate y estamos hablando con la profesora Belkis Yolea Alarcón de Noya, médico cirujano, doctora en parasitología médica, docente investigadora y directora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Profesora, ¿qué se está haciendo en materia de investigación para desarrollar tratamientos más accesibles y efectivos para atender y curar el mal de Chagas, que como vemos tiene muchas vías de contagio? Sí, tal cual. Fíjense, parte del no progreso en enfermedad de Chagas fue un concepto inicial donde la persona cuando se infectaba ya no se curaba. Y ese concepto, además de otro, que es la producción de anticuerpos despertados por el parásito y en contra del propio tejido cardíaco del paciente, ¿verdad?, conllevó a que el tratamiento quedara como en segundo lugar. Hoy en día los tratamientos que tenemos son tratamientos antiguos y tóxicos y realmente se está tomando de unos años para acá la experimentación en nuevos tratamientos y allí hay una entidad global que se llama DNDi para la búsqueda de tratamientos específicos para la enfermedad de Chagas y otras endemias tropicales, pero enfermedad de Chagas con más hincapié. Inclusive hoy en día se está trabajando en una vacuna, pero lo más importante es la prevención. Caracas, que eso sí quiero dejarlo para tu público, Caracas tiene Pastrongilo, Triatomino vector, todo alrededor de la ciudad, toda esa gran montaña bellísima que nos rodea, todas las montañitas pequeñas tienen chipos y la mitad de esos chipos tienen Trypanosoma cruzi. Wow. ¿Entiende? Entonces la mitad de los chipos que llegan, inclusive más de la mitad en algunos momentos, están infectados con Trypanosoma cruzi. Cuando se ve un chipo no debe matársele, simplemente se le coloca un envase de plástico encima y con una hoja de papel se termina de introducir sin tocarlo, se tapa y se lleva a medicina tropical. Lo más importante, protección de ventanas que dan acceso a las ventanas de las habitaciones de los niños y de las cocinas. No tener mascotas dentro de las habitaciones. ¿Por qué? Porque los chipos prefieren la sangre de los animales domésticos, perros, gatas, ratas, antes que la sangre humana. Entonces, si usted tiene un perro dentro de la casa, eso va a ser un atractivo para que el chipo ingrese. Igualmente las luces como la televisión o la computadora dirigidos hacia las ventanas. Profesora, precisamente, ¿cuál sería el papel de la vigilancia epidemiológica en la prevención y control de mal de Chagas, especialmente en áreas endémicas? Sí, fíjense, una de las cosas que digamos, el Estado debe emprender pronto, porque yo entiendo de que otras endemias como COVID, dengue, paludismo han distraído los recursos y las atenciones sanitarias. Pero la encuesta nacional seroepidemiológica de Chagas es una necesidad. Porque cuando usted me pregunta cómo está el problema tal, nosotros sabemos algunas investigaciones de Néstor Áñez en la ULA, algunos en Barquisimeto, nosotros aquí en el Instituto de Medicina Tropical en la región central, vamos a hacer algunas aproximaciones en el oriente del país, pero son punticos aislados y es una responsabilidad del Estado hacer la encuesta epidemiológica nacional y también con los bancos de sangre. ¿Qué cosa tenemos buena nosotros como venezolanos y como pauta sanitaria? Que nosotros tenemos una cobertura en bancos de sangre casi del 100%.
es poco probable que a uno se le transfunda en Venezuela una sangre infectada con el parásito Trypanosoma cruzi. Pero claro, ahí nosotros tenemos que reforzar y estar muy conscientes del diagnóstico a nivel de bancos de sangre y a nivel general en los hospitales. Profesora Alarcón, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros en Universate. Siempre es un gusto conversar con usted. La volveremos a llamar porque este tema nos interesa muchísimo a nosotros y a nuestra audiencia, y seguramente que en la próxima oportunidad usted nos va a ofrecer información nueva. Muchísimas gracias. A ustedes por este escenario. Muchísimas gracias. Escuchábamos a la profesora Belkis Yolea Alarcón de Noya, médico cirujano, doctora en parasitología médica, docente investigadora y directora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Lupa Universate.